La medicina no siempre fue como la conocemos hoy. En el pasado, la ciencia y la superstición caminaban de la mano. Desde trepanaciones para liberar espíritus malignos hasta sangrías para equilibrar los llamados humores, los médicos se adentraban en el cuerpo humano con métodos que hoy consideraríamos atroces. En este vídeo te llevaré a conocer las historias más oscuras de la medicina, pero antes, ayúdame a llegar a más gente dejándome un like y suscribiéndote al canal, que es totalmente gratuito. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Durante una gran parte de la prehistoria, en todas partes del mundo se practicaba la trepanación, un procedimiento quirúrgico que consiste en hacer un agujero en el cráneo de una persona viva, ya sea por perforación, corte o raspado de las capas de hueso con un instrumento afilado. Pero a pesar de su aparente importancia, los científicos todavía no están completamente de acuerdo sobre por qué nuestros antepasados realizaban trepanaciones. La evidencia más temprana de la trepanación data de hace aproximadamente 7000 años. No queda del todo claro si las trepanaciones con herramientas rudimentarias se hacían para curar migrañas, epilepsia o incluso posesiones demoníacas. También se cree que algunas culturas empleaban esta práctica como algún tipo de ritual religioso. ¿Funcionaba? Quizás. ¿Dolía? Sin duda alguna. Durante la Edad Media, los llamados barberos cirujanos eran los encargados no solo de afeitar barbas, sino también de realizar amputaciones, sacar muelas y hasta trepanaciones. Su herramienta más avanzada, la cuchilla de afeitar. Sin anestesia y con una higiene cuestionable, estos médicos improvisados trataban enfermedades con métodos que más parecían castigos. En esa época, solo de manera infrecuente los médicos llevaban a cabo las cirugías, que eran en cambio realizadas por barberos, quienes, al poseer navajas de afeitar y la coordinación que es indispensable para su oficio, eran llamados a numerosas tareas que iban desde cortar el cabello hasta amputar miembros. Por sus bajos honorarios, esta figura médica ampliamente extendida hasta el siglo XVIII fue la única a la que podía recurrir la mayoría de los ciudadanos para sacarse una muela, hacerse sangrías, recomponerse un hueso roto, realizarse una cirugía, cortarse el pelo y afeitarse. Todo en uno. Sin embargo, una operación con ellos podía ser una cuestión de vida o muerte, literalmente. Uno de los tratamientos más extendidos y temidos de la historia fue la sangría. Durante siglos se creyó que muchas enfermedades eran causadas por un desequilibrio en los 4 humores del cuerpo: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Para curar un exceso de sangre, los médicos drenaban a los pacientes extrayéndoles grandes cantidades de este vital líquido. Las sangrías podían realizarse con cuchillas afiladas o con sanguijuelas que se aplicaban en la piel para extraer la sangre lentamente. Se pensaba que este método eliminaba toxinas y equilibraba el cuerpo, pero en muchos casos debilitaba aún más a los enfermos y aceleraba su muerte. Se dice que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, murió tras una serie de sangrías en las que perdió casi el 40% de su sangre en un solo día. En vez de curarlo, su tratamiento probablemente lo llevó a la tumba. Durante la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, existía la creencia de que las personas con problemas de salud mental estaban poseídas por el demonio. Si eran mujeres, se creía que eran brujas y eran quemadas en la hoguera o ejecutadas. Ya avanzado el Renacimiento, había 2 categorías de enfermedades mentales: el idiota y el lunático. Estos últimos, considerados una amenaza para ellos mismos y para otros, eran encerrados en asilos o prisiones, donde el foco estaba puesto no en curarlos sino en mantenerlos confinados. El siguiente gran cambio ocurrió en el siglo XIX, cuando nació la psiquiatría, la rama de la medicina dedicada a tratar las enfermedades mentales. Los primeros psiquiatras probaron todo tipo de experimentos para ayudar a sus pacientes, muchos de ellos cuestionables, como por ejemplo la ducha.
que consistía en sorprender a los pacientes con un chorro de agua helada. Algunos incluso revirtieron a técnicas del pasado, como abandonar a pacientes en el medio de un río, forzándolos a nadar hasta la orilla. La idea de entonces era que estos shocks podían liberar a la mente y sacar a las personas de su estado de locura. En la época victoriana, muchos hospitales eran más parecidos a casas del horror. Sin los avances en higiene y anestesia y con instrumentos que no se limpiaban, las cirugías se realizaban en salas llenas de espectadores, que incluso compraban entradas para ver los procedimientos médicos como si fuera un espectáculo de circo. Muchos pacientes morían más por las infecciones que por sus enfermedades. En 1846, la llegada de la anestesia marcó un antes y un después en la medicina, pero no todos los médicos la aceptaron de inmediato. Algunos consideraron que el dolor era una parte necesaria de la curación, lo que llevó a prácticas inhumanas como amputaciones realizadas en pocos minutos para evitar que el paciente muriera de shock. Aunque el siglo XX trajo enormes avances médicos, también vio algunos de los episodios más oscuros de la medicina. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis realizaron experimentos inhumanos en prisioneros de los campos de concentración, justificando sus actos como investigación científica. Muchos de los experimentos de los campos tenían el objetivo de facilitar la supervivencia del personal militar nazi. Por ejemplo, se realizaron experimentos a altitud elevada en los prisioneros con el fin de determinar la altitud máxima desde la que la tripulación de un avión dañado podía lanzarse en paracaídas con seguridad. Los científicos también efectuaron experimentos sobre congelación en los prisioneros para encontrar un tratamiento efectivo contra la hipotermia. También utilizaron a los prisioneros para probar diversos métodos de potabilización del agua de mar, o pruebas de fármacos y de métodos de tratamiento para las lesiones y las enfermedades a las que el personal militar y de ocupación alemán estaba expuesto en el campo. A esto se sumaron proyectos como el Estudio de sífilis de Tuskegee en Estados Unidos, donde médicos dejaron a pacientes afroamericanos sin tratamiento desde 1932 hasta 1972 para observar cómo avanzaba la enfermedad, violando todos los principios éticos. Hoy en día la medicina ha alcanzado avances que alguna vez parecieron imposibles, pero no podemos olvidar los horrores que acompañaron su desarrollo. Muchos de los conocimientos que hoy salvan vidas se lograron a través de prácticas cuestionables que cruzaron los límites de la ética. Aunque hemos recorrido un largo camino desde los días de los cirujanos barberos y los experimentos crueles, esta historia oscura nos recuerda la importancia de la ética en la búsqueda del conocimiento. ¿Quién decide dónde termina la curación y comienza la tortura? La respuesta, como siempre, está en las manos de los médicos. Si te apasiona descubrir los misterios y curiosidades de la historia, suscríbete. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes al pasado. Y si este vídeo te gustó, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué otro tema histórico te gustaría explorar. Nos vemos en el próximo capítulo.